Bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana en el Hilo de las Parcas. ¿Cómo estás, Nadia? Así es, Flor, acá estamos listas para empezar a hilar este programa. Tenemos la visita hoy de Varinia Lichi Marín, así es. Exactamente. Y con ella vamos a hablar de ser hija de, ¿no? Porque bueno, Marín ya conocemos todas en esta provincia, es un apellido muy fuerte, pero también Varinia, mejor le decimos Lichi, se ha ido armando un camino por sí misma. Exactamente, sabemos que es diputada nacional, está trabajando desde hace muchísimos años para el PJ de la provincia de La Pampa, pero bueno, tiene visibilidad en estos últimos años. Nos va a venir a contar acerca de lo que significa ser hija de Rubén Hugo Marín. De llevar ese apellido, de hacerse su propia carrera política. De toda la militancia y un poquito acerca de algunas anécdotas que le vamos a pedir que nos cuente. Sí. No se va a ir sin contarnos algunas cosas detrás de escena de esta vida en una familia tan política. Así que bueno, no se muevan, quédense ahí que ya venimos con Lichi. Ya estamos de vuelta, está nuestra invitada aquí con nosotras, la recibimos. Flor, ¿te parece? Gracias, Lichi, por venirte hasta aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Por sumarte a esta charla. Hay una pregunta con la que iniciamos siempre nuestras entrevistas y le preguntamos a las mujeres que llegan hasta acá, ¿cómo se definen? ¿Quiénes son? Bueno, a ver, yo soy una mujer militante, peronista, soy madre sola, creo que eso también define bastante, y con eso estaríamos. Soy abogada y demás, pero creo que con eso... Eso te define, está muy bien. Bueno, como sabes, te invitamos a este programa para hablar de ser la hija de, ¿no? Porque en tu presentación dijimos Varinia Lichi Marín, ¿sí? Dentro de La Pampa se conoce este apellido. ¿Cómo ha sido llevar este apellido en tu vida? ¿Crees que se pone en vos una expectativa que tal vez no se ha puesto en otros? Mira, cuando uno va creciendo, digamos, ¿no? Porque convengamos que en el 73 mi papá fue vicegobernador, yo era muy chiquita. Ya en el 83, cuando fue gobernador, yo transitaba mi adolescencia, así que para mí es parte de mi vida. Eso, si bien hay mandatos familiares, en este caso yo creo que fue un empoderamiento. Nosotros vivimos la militancia, toda la familia, somos 4 hermanas y un hermano varón, todos militamos, mi mamá también, así que ha sido una familia comprometida desde el inicio, casi como un acto reflejo, como algo natural, naturalizado en mi familia. Y creo que por ahí me puede haber traído como consecuencias, digamos, cotidianas, ¿no? No hablemos ya de mandatos grandes, sino de en lo cotidiano, gente que te quiere sin conocerte, gente que no te quiere sin conocerte, siempre mucha exposición en términos de saber qué hace, a qué se dedica, por qué hace tal cosa, esa mirada permanente de los demás sí la sentí, mucho en Santa Rosa, nunca en Pico, que es el lugar donde nací. Después, bueno, me fui a estudiar a Buenos Aires, fui a estudiar abogacía y volví ya recibida. Mi papá era gobernador, así que la verdad es que siempre he sido hija de, no viviéndolo como para mí, absolutamente naturalizado, pero siempre he visto en los demás esa mirada extra de es la hija de. Y hablabas de la exposición, Lichi, ¿cómo fue crecer en medio de esa exposición? ¿Hay algún reproche hacia tus papás porque no lo elegiste, te tocó? Cuando era adolescente yo vine acá a Santa Rosa, vine en 5º año, era el último año del colegio, con lo cual no conocía absolutamente a nadie. Se me hizo muy difícil porque mi hermana Alba, que es más grande, se había ido a estudiar a Buenos Aires, para no dejarme sola en Pico, me vine acá. Y ahí sí se me hizo difícil, porque no conocía absolutamente a nadie en el curso, todo el mundo me observaba como la hija del gobernador, mi papá no ayudaba mucho porque no me dejaba, por ejemplo, no me dejaba salir al trasnoche, digamos, al boliche que empezaba tarde. Claro. Solo por no ir a buscarme, solamente me dejaba ir al matiné. Me muero. Sí, entonces a las 12 de la noche me esperaba en doble fila con pijama. Él. En la puerta del boliche. Yo me quería matar, porque imagínate
era gobernador en pijama, en doble fila, un horror. Claro, pero actuando bien de padre, no es que... De padre, sí, sí, tal cual. sí, pero también de padre que me decía, yo a las 4 de la mañana ni loco te voy a buscar. Claro. Así que lo lamento, pero si no te conseguís quien te invite a dormir, y yo no conocía a nadie. Claro. Así que ahí fue un poco difícil. Después, como ya me fui a estudiar a Buenos Aires, ahí entras en el anonimato y ya está. Y a la vuelta, la exposición más que nada la sufría por él, no tanto por mí. Siempre por él, por ahí, por algún cuestionamiento, los medios de comunicación, que en aquel momento... bueno, eran muchos menos que ahora, era un solo diario, luego eran dos, y era permanentemente un cuestionamiento o una observación sobre el gobierno, no tanto como ahora, que está mucho más democratizado y hay cantidad de formas de comunicarse, de enterarse, de informarse. En aquel momento todo el mundo leía el diario de papel y todo lo que se plasmaba ahí después repercutía en toda la sociedad opinando. Y bueno, más de una vez nos tocó que hablaran de la familia o de alguna cuestión ¿Más nuestra. privada, tal vez? Tal vez más privada o tal vez más ponzoñosa, ¿viste? Alguna manera de descalificar, y ahí por ahí lo sufrí. Pero la verdad es que ya estábamos inmersos en una militancia, yo también militaba en Buenos Aires, o sea que siempre con ese objetivo colectivo que hace que uno supere las cuestiones por ahí más particulares, más personales, en pos de eso, además de que somos una familia muy clánica, casi a la fuerza, ¿no? Porque nos trasladamos muchas veces, en el 73 vinimos a vivir acá, después vino el golpe, volvimos a Pico, después en el 83 volvimos acá, entonces a la fuerza somos muy unidos, muy familiares. Bueno, y ahora que mi papá ya no está, seguimos, la columna vertebral de la familia es mi madre, así que estamos todos ahí pegados, transitando el duelo. Justamente una de las cosas que queríamos preguntarte era por tu mamá, porque pensábamos, hay que sostener toda esta estructura también, ¿no? Los 5 hijos, Cuatro mandatos. Sí, 4 mandatos, digo, qué figura fuerte esta mujer, ¿no? Muy fuerte siempre fue esto que te decía, la columna vertebral, la espina de la familia, porque pensá que ella, por ejemplo, los dos eran de Trenel, un pueblo pequeño. Mi mamá era peluquera. Tuvo que dejar su oficio cuando se casan y se van a vivir a Pico, y luego nunca más trabajar afuera de la casa, porque imagínate con 5 chicos, atravesando sobre todo toda la época del golpe, donde mi papá era abogado y terminaba yendo a cualquier pueblo a buscar clientes porque le ponían un tanque en la puerta del estudio de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, con la excusa de que iban a una pinturería, pero no entraba nadie, y había que sostener esas 5 bocas, demandas, colegios, los mandatos más propios de aquella época que de estos, donde la mujer se ocupaba de todo lo que tenía que ver con la casa, los hijos, los cuidados, bueno. Y después resistir, digamos, toda una actividad que está centrada hacia afuera en el varón de la familia, porque, bueno, estos 4 mandatos de gobernador, pero también fue diputado, fue senador, viajar, estar en Buenos Aires. Una vida dedicada a la política. Toda su vida, yo siempre digo, el peronismo le dio todo, pero él también le dio todo al peronismo. Para que te des una idea, estaba internado el último tiempo en terapia y me seguía preguntando por el dictamen de la ley Bases. Es un animal político, siempre fue, hasta el último minuto. Es increíble. También cuando preparábamos el programa nos imaginábamos cómo habrán sido esos encuentros familiares, más allá de lo clánico, ¿no? Digo, los domingos en familia. ¿Qué, ¿se hablaba de política o podían hablar de otra cosa? Podemos hablar de otra cosa, podemos hablar de otra cosa, pero se impone. Un poco empezó a cambiar cuando los hijos e hijas de nuestros empezaron a participar más activamente. Ahí tranquilo no hay nadie, ninguno, ni de 1 año, ni de 10, ni de 50, absolutamente todos tienen algo para decir. Entonces estos hijos empezaron no sé si a romper un mandato, pero a animarse a plantear, bueno, ¿podemos hablar de otra cosa? ¿Podemos salir de eso? No sé de qué están hablando, no entiendo, no quiero. Y bueno, y rompían un diálogo que ya era naturalizado. Claro, porque además
los 5 hermanos somos militantes políticos también, entonces es parte de nuestra vida, de nuestra cosa cotidiana, de la conversación, pero también de los actos, de los hechos, de, qué sé yo, hay congreso, ya sabemos todos que tenemos que ir, hay elecciones, la última semana ninguno puede nada, o sea, estamos todos abocados a lo mismo, entonces ellas vinieron, sobre todo hablo de las mías, yo tengo 2, vinieron a plantear otras cuestiones y encontraron su primera causa en la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y ahí logramos que ellas también hablaran de política, porque bueno, primero era como que se negaban hasta que empezamos, por lo menos yo, a explicarle a las mías que estaba bien una lucha en la calle, una manifestación, pero que todo termina en un acto político, en una ley, en un decreto, en una decisión de gobierno, en un programa. Entonces por eso era tan importante y así un poquito la fuimos llevando para que pudieran tolerar también las conversaciones de los domingos, porque la verdad que nos juntamos religiosamente todos los domingos. Todos los domingos. Si no vas tenés que avisar. Sí. Estuvimos charlando un poco de toda esta experiencia de haber nacido ya en una familia súper politizada y bueno, nos venís contando, la política es parte de tu vida desde que naciste, como decimos, pero ¿por qué elegiste seguir involucrada en política y además de una forma tan activa? Sos diputada nacional hoy en día. Yo soy militante desde el centro de estudiantes del secundario. A los 18 me afilié, como todos nosotros. Milito desde siempre. Empecé a trabajar en la Cámara de Diputados de la provincia como secretaria legislativa, como prosecretaria, como auxiliar, pasé por varios lugares. Y la verdad es que me ofrecieron más de una vez ocupar algún cargo electivo. Pero en esas oportunidades yo debo reconocer que pensé en mí y dije que no pensando en mí porque, bueno, esto de mi marido murió, yo tenía a cargo las 2 nenas y eran chicas y tenía que hacerme cargo absolutamente de todo, no podía asumir un rol como ese. Y entonces la última vez, pensando en mis compañeros, dije que sí, ya la situación era otra, mis hijas estudian en Córdoba, entonces ya tenía otra libertad de manejo, la política pensá que es una actividad creada y formada para varones, porque detrás de la política está el poder o hay una expectativa de poder, entonces está diseñada para ellos en horarios, en tiempos, en todo lo que tiene que ver con las candidaturas. Yo siempre digo, bueno, más allá de la posibilidad de integrar una lista, lo importante para las mujeres es lograr estar donde se deciden las listas. Porque ¿qué pasa? Terminan eligiéndose por ahí mujeres, pero si las eligen los varones, lo más probable es que elijan a la que menos se le revele frente a cualquier decisión que tome el jefe político, que en general es un varón. Entonces, finalmente, bueno, acepté esta candidatura, lo hablé con mi padre obviamente, él por supuesto me dijo que lo que yo decidiera estaba bien, él siempre fue, digamos, un impulsor, un empoderador de todas nosotras, 4 hijas mujeres, creo que no tenía mucha opción tampoco. Algo tuvo que aprender, claro, digamos, de la experiencia. Él aprendió y también aprendió a fortalecernos y a hacernos, por lo menos, confiar en nosotras, que siempre es tan difícil porque cuando se te da la posibilidad de que alguien te ofrezca un cargo, no importa si es electivo o no, uno siempre tiende a minimizarse, las mujeres tendemos a minimizarnos, a decir, pero tal vez yo no soy tan brillante. Los varones no se preguntan eso. De hecho, mirás un poquito y te das cuenta que no solo no se lo preguntan, no se lo cuestiona a nadie. Nadie a ellos, a nosotras sí. Sí, hemos visto, digo, cuántas cosas tenemos que acreditar nosotras para ocupar un lugar que hay varones que ocupan sin ningún tipo de tapujo, sin pensarlo, sin nada. No. Un poco nosotras nos autoexcluimos y otro poco ellos hacen lo que pueden frente al avance nuestro, ¿no? Porque creo que también para ellos, por ejemplo, una ley de paridad, también para ellos es difícil. Ellos nos ven como un peligro, digamos, ¿no? Sí, por eso, una amenaza en vez de una posibilidad de trabajo conjunto. Sí. Ni más ni menos, que creo que es lo que tenemos que hacer, crear una red de vínculos que nos junto con ellos, que nos permitan visibilizar lo que nos pasa, porque es muy difícil hablar de la desigualdad. Por ejemplo, en la política, si vos no contextualizás que en el resto de la sociedad existe esa desigualdad.
de acceso, por más que somos pioneros en todo lo legislativo, que tenemos leyes que son pioneras en el mundo, como la ley de cupo en su momento, en Latinoamérica como el voto femenino, pero después hay que tener igualdad de acceso, igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Entonces es todo un camino que no lo podemos transitar solas y no podemos siempre hablarnos a nosotras mismas. Entre nosotras, tal cual. Tenemos que involucrarlos, tenemos que tratar de que ellos también vean. Creo que se ha logrado muchísimo en estos últimos años, por lo menos yo lo veo en las generaciones nuevas, con otra mirada sobre las mujeres, porque ellas se lo manifiestan, pero han logrado lo que se llamó en algún momento aliados, ¿no? Varones que también colaboran, que también ven, que empiezan a ver sus propias actitudes de discriminación. En la política cuesta mucho, se logró mucho con la ley de paridad, pero bueno, tenemos el Poder Judicial que no, tenemos los sindicatos que no, tenemos muchos lugares que no, inclusive el Poder Ejecutivo, porque esto se dio en el Poder Legislativo nada más la ley de paridad. Bueno, volvemos al hilo de las parcas. Acá estamos con Mariña, Lichi y Marín. Y ahora que sos diputada nacional, otra de las preguntas que por ahí nos hacíamos es, bueno, toda esta vivencia familiar tan importante, tan política que has tenido, no sé si se explaya un poco en tu la diaria de hoy tuya como diputada nacional. ¿Cómo la llevas? ¿En mi familia o en el trabajo? En el trabajo sí se replica un poco lo que has vivido a lo largo de tu vida. Sí, estoy trabajando en un bloque que somos 99, así que es bastante complicado hacerse escuchar. Las mujeres, además, siempre tenemos esa cosa de cuidar nuestra voz, de si no vamos a decir algo diferente no hablemos, si no decimos algo importante no, que si vamos a ser juzgadas, imagínate en un bloque hemos sido de muy 99. adoctrinadas también. Totalmente. Muy de, bueno, no hay que levantar la voz, no está bien tener opiniones, si somos muy politizadas puede ser un problema, ¿no? Pero bueno, Sí. estás ocupando un rol político importantísimo Sí. para la provincia y también para todo el país, porque al final las decisiones que se toman afectan en general al resto, así que es importante tener esa voz. Sí, y logramos dentro de un bloque de 99, es un trabajo que tiene que ver con mi cotidianeidad política, pero también empezás a ver realidades de otras provincias y de otros sectores. Tenemos mujeres sindicalistas que son diputadas, me hacen ver otra cosa, tenemos, por supuesto de todas las provincias obviamente, entonces uno aprende a convivir con realidades que no tienen nada que ver con la nuestra, qué sé yo, por decirte algo, hay diputados del norte que tienen una visión que no tenemos los que somos de acá hacia abajo, los patagónicos, que somos provincias más nuevas, más jóvenes, sin esa aristocracia, sin esas familias patricias, sin esos mandatos religiosos, culturales, fuertes, digamos, es otra realidad, eso ayuda, y a su vez, a la inversa, también en mi familia conversamos mucho sobre esto que pasa. De hecho, me pasó cuando tratamos la ley de bases, que esto, no quiero decir porque, nada, mi papá siempre me llamaba después que hablaba en una sesión y siempre me decía, estuviste muy bien, pero tenés que hablar más lento, porque tenés 5 minutos y si no te suena la chicharra y te pueden cortar el micrófono, y con este gobierno que ya lo ha hecho, con más razón. Y extrañé muchísimo esta vez, porque además me tocó a 4 días de que hubiera fallecido, tener que hablar y estar allá en esa ley tan difícil, tan horrible, tan mala, y bueno. Era un gran apoyo. Sí, y con el corazón en la mano, claro, ¿viste? Claro. Muy tocada, muy sensibilizada, y tener que hablar y ponerte fuerte porque tampoco querés quebrarte, o sea, Y también como en un momento tan tuyo, tan personal, tener que estar ocupando un lugar de representar a tanta otra gente como hablábamos recién. Sí. ¿Vos sentís que tu papá les haya dejado tal vez a vos y a tus hermanas y hermanos alguna posta, algo con lo que seguir? Yo creo que sí, porque supo transmitirlo durante toda su vida, entonces creo que aunque no se lo haya propuesto, es lo que todos en casa hemos
hemos compartido, porque no es solamente que él transmitía, era muy bueno escuchando, entonces él tomaba cosas de todos nosotros también, entonces hemos compartido el amor por la provincia, el amor por el peronismo, el respeto a una historia de un peronismo en La Pampa exitoso, 40 años, que no es poco. Así que yo creo que eso lo tenemos internalizado, no como un mandato, sino como una experiencia compartida, porque lo tuvimos muchos años. Pensá que murió, tenía 89. Entonces fueron muchos años de compartir y de compartir ese amor y esa preocupación, que tal vez hay anécdotas pequeñas, pero yo me acuerdo que vivíamos en Pico, por ejemplo, y él el día de Navidad, cuando yo ya manejaba, me mandaba a traer una familia para que viera a su familiar preso, el 24 de diciembre, ¿viste? O sea, hay un compromiso siempre con el otro, con lo social, con el que sufre, con el vulnerable, que luego lo incorporamos todos, ¿no? Porque a medida se vuelve vas, parte de y tu se vuelve vida, parte de tu realidad y de tu vida cotidiana. Claro. Imposible no preocuparse por el que está mal, ¿viste? Qué bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo, seguiríamos Sí. charlando porque la verdad que nos Hablé encanta mucho, escuchar hablé mucho. las No. anécdotas Fue y una las cosas hermosa que charla. nos encantó, Lichi, la bueno, verdad, gracias ha sido a un ustedes placer. por haberme invitado. Un placer. Un placer. Bueno. Nosotras cortamos hilo acá, ¿te parece? Y enseguida volvemos. Bien, Flor, llegamos al final de este Ay, programa. sí, me encanta esta conversación que tuvimos con Lichi y además conocer como la persona también detrás de la política y de todas las anécdotas. Exactamente, poco conocíamos acerca de ella, así que fue una excelente oportunidad para conversar acerca no solamente de su papá, de la relación con su papá y toda la provincia de La Pampa, sino también de su trabajo como diputada nacional. Exactamente. En las redes sociales van a encontrar muchísimo material más, así que los invitamos a que se prendan. Ahí en Instagram estamos como el hilo de las parcas. Exactamente. Vamos a agradecerle a quienes hacen posible este programa, ¿te parece? Gracias a Megafon por todo este espacio hermoso. Agustina Bergonzi, que nos combinó otra vez, una vez más. Sí, a Ori de Gold Glitter, que es quien nos maquilla siempre. Y a Mica, que ha dejado hermosísimo este espacio. Claro que sí. Nos encontramos la próxima, ¿te parece? Hasta la próxima semana. Chau, chau.